Lo dicho porque me acompaña Maribel Gordón, candidata a la presidencia por la libre postulación. Profesora, una persona inédita, 2 veces vicepresidenta y ahora candidata a la presidencia de la República. Bueno, yo he estado cumpliendo, buenos días, Buenos días. el rol que siempre me asigna el movimiento social, y he dicho que ellos me debo. Me pidieron en esta ocasión, dada la grave crisis económica, social, ambiental que vive el país, que asumiera la responsabilidad, y aquí estamos. ¿Qué se hará distinto en esta campaña que no se hizo en el 2014 y en el 2019, cuando se tenía incluso un partido con todas las de la ley apoyando una candidatura? Bueno, la sociedad es cambiante, los contextos son distintos. Nosotros venimos de vivir un proceso de arduo caminar en la lucha social, un proceso de arduo caminar frente a lo que fue la recolección de las firmas, en donde al igual que hoy, que las encuestas dicen que no íbamos en aquel momento lo mismo, y aquí estamos. El movimiento social, el pueblo humilde y trabajador, tiene su representación en el Plan para la Vida Digna, que me honro en presidir hoy como candidata a la presidencia. 4 propuestas de Maribel Gordón, pone el diario Metro Libre: renacionalizar las empresas privatizadas, reducción de 40 horas a 40 horas de jornada laboral, una renta básica de 500 balboas mensuales a desempleados y un impuesto especial para las grandes fortunas. En el primer tema, que tiene que ver efectivamente con la estructura de establecer, por ejemplo, una jornada laboral de 40 horas, toda estrategia de política económica para el largo plazo, ese es el planteamiento que se plantea como el gran objetivo. Sí. Fíjate, una reducción de la jornada de trabajo tiene varios elementos positivos. El primero, permite una mayor empleomanía en el país. El segundo, incrementa la productividad que tanto añoran los empresarios. Un trabajador más descansado, con una rotación más lenta en su incorporación diaria de jornada, le contribuye en lo que es la realización de su producción. Implica además tener una garantía de prestaciones, con lo cual se puede fortalecer los ingresos de la Caja del Seguro Social, pero sobre todo cumple el mandato constitucional que dice que hay que propender a la vida decorosa del trabajador y su familia. Es un problema de derechos humanos, es un problema de realización de las personas, es una situación, un objetivo claro de vida digna, que es lo que hemos estado señalando. Sobre el tema de la renacionalización de empresas estratégicas que deben pasar a manos nacionales, creo que es una lógica también que se ha señalado en diversos países, sobre todo en los grandes países desarrollados, donde sus sus actividades estratégicas están en manos del Estado. ¿Por qué? Por varias razones. El primero, un problema de seguridad nacional. Es el hecho, por ejemplo, de las comunicaciones. Lo segundo, permite efectivamente actuar en términos de las condiciones internas nacionales a fin de garantizar la prestación de servicios en función de los requerimientos del desarrollo nacional. Hemos señalado esto: la privatización de las grandes corporaciones en este país no ha significado un servicio más eficiente, pero ha significado un servicio con alto costo para los usuarios. Entonces, ahí hay un planteo que debe desarrollarse efectivamente pensando en nuestra propuesta: desarrollo nacional y social, bienestar humano, una economía que propenda a generar las condiciones hacia el desarrollo, que es más que crecimiento económico. Implica bienestar humano, implica pensar en las condiciones hacia el futuro de este país, es decir, hacia el dónde vamos. Sí. Sobre el otro tema que tiene que ver con algunos impuestos, nosotros hemos dicho hay un ordenamiento que debe darse y que es urgente.
producto de la alta evasión que existe en este país en términos impositivos. Es necesario, en primer lugar, adecentar la estructura tributaria de este país, es decir, evitar, corregir, eliminar evasión y elusión fiscal. Es necesario, además de ello, establecer una política que permita que aquella generación de gastos suntuarios y ganancias extraordinarias logren aportar a la economía nacional en términos eficaces y eficientes. Varios países de América Latina, países desarrollados, tienen una política tributaria sobre los márgenes de ganancia de las grandes fortunas. Es una fórmula de redistribuir también recursos y riquezas a favor del desarrollo nacional y social. Pero un país un país desigual, igual un país que es como si fuera dos países en el sentido de que Colón, San Miguelito, hasta La Chorrera, ese triángulo es el gran generador de riqueza. ¿Cómo haría usted para desarrollar el resto del país? Por ejemplo, el miércoles que hay un debate donde el sector agropecuario pues pareciera estar batiéndose en retirada, ahora con la avalancha de productos que nos vendrá con la liberalización plena de los productos ya pues, protegidos por el TPC con Estados Unidos. Fíjate, ese triángulo Colón, Panamá, Panamá Oeste, que genera gran parte del Producto Interno Bruto, encuentra una relación que es contraria también. Son los sectores que vienen acumulando una serie de necesidades insatisfechas de la población, son sectores que viven en pobreza, fundamentalmente gran parte de esa población, tanto en Colón, que es una de las mayores contradicciones, la ciudad de Panamá. Por eso nosotros estamos hablando que no basta con crecer, es necesario mirar el desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Crecimiento, sí, pero con bienestar humano. Nadie puede esconder el hecho de que Panamá es el país que más crece en América Latina, pero el segundo con peor distribución de la riqueza. Tenemos que generar un proyecto de país, de economía, que sea para la vida, y eso es lo que estamos planteando, y precisamente los tratados de libre comercio, uno de los sectores que destruye es al sector productivo. El propio sector agropecuario ha estado planteando que debió revisarse antes del 2025 los términos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, precisamente por las afectaciones que genera. En el plan para la vida digna que estamos planteando, apoyar, retomar en los sectores productivos. Hablamos de agroecología, de agroindustria, hablamos de un ecoturismo cooperativista, hablamos de biotecnología y hablamos además de una logística y el canal conectados a la producción nacional, es decir, garantizar la economía doméstica de la que hablan los economistas, la economía interna que genera empleo, que genera salario, que genera cuota a la seguridad social y que permite una mejor distribución de los ingresos. Por ejemplo, su opinión del Canal de Panamá. ¿Usted cree que está bien manejado? Yo creo que es estar bien manejado. Si le preguntamos al conjunto de la población panameña, no tiene una conexión directa con el canal en el sentido que no ve a dónde van a parar los excedentes canaleros, que hoy se le coloca en una discusión entre agua para el canal o agua para el consumo humano. Una población que está preocupada porque le quieren imponer embalses, a pesar que en el 2005 el gobierno de ese momento señaló que la ampliación no iba a requerir embalses, redujo la cuenca y hoy estamos confrontándonos que nos están planteando Bayano, y luego, Río Indio, Bayano y la cuenca del río Santa María. Tenemos que conectar el canal a Panamá. Queremos es conectar Panamá al canal. Parecieran dos países y es parte de las contradicciones que tenemos en este país.
un salario mínimo que está en el piso en unos $325 promedio, y un administrador del Canal de Panamá que gana más de $26,000 mensuales. Esas son las inequidades, las brechas que tenemos que corregir. Hay que resolver el tema del canal, seguir potencializándolo, sí, recordando que el principal recurso no es el canal es la tecnología. El principal recurso que tiene Panamá es su recurso humano y su posición geográfica. Pues, profesora, gran parte de las que están en contra de su candidatura dicen, no, esto es llevarnos a Cuba. Es decir, ¿cómo hacer quitarle el miedo a una población de que ustedes al final son un movimiento que ha participado democráticamente en un proceso electoral y que de llegar a la presidencia se seguirán respetando esas reglas democráticas que hay marcadas en nuestra Constitución? Quienes no tienen miedo son los que han ostentado el gobierno, han hecho corrupción, ha profundizado inequidad, y como no tienen propuesta ni credibilidad, entonces hablan del resto del mundo. Ellos dicen que hay una crisis en esos países. Yo no voy a entrar, no es mi tema. Mi tema es Panamá. Los panameños y las panameñas, esos que viven en pobreza, en inequidad, que no tienen seguridad social, acceso al agua potable, alimentación barata, medicamentos a precios adecuados, que no pueden tener un ambiente sano porque aquí se prioriza proyectos mineros que son lesivos a la vida. ¿Quién generó este estado de inequidad social? Lo que hoy usted ha señalado les tiene miedo. Es ese sector de poder económico que ha empobrecido, que ha generado corrupción galopante, un endeudamiento alto y que pretende seguir con ese status quo. Nuestra propuesta es un plan alternativo, un plan que mira la vida, un plan que mira el desarrollo, un plan que propende a la vida digna, y por ende creemos en una visión integral, planificada, en donde uno de los elementos fundamentales es precisamente el satisfacer las necesidades que hacen la vida saludable: alimentación, salud, educación, vivienda, empleo digno y trabajo y salario justo, ambiente adecuado, saludable, recreación y deporte, cultura, tecnología, el que plantea respeto de todos los derechos humanos de todas y todos. Profesora, ¿cómo un salario justo? Pero todos los ajustes siempre se hacen solamente al salario mínimo. En parte, nosotros en nuestro planteamiento estamos diciendo que hay que construir una política nacional de salario que establezca efectivamente los criterios y las bases para definir el salario justo. Por ejemplo, en el caso del salario mínimo que hemos planteado, la base no puede seguir siendo la canasta básica de alimentos por hábito, porque a menor poder adquisitivo, menor cantidad de alimentos y menor calidad de los alimentos. Hemos hablado de la configuración de una sola canasta básica de alimentos a nivel nacional. Aquí hay dos, cuando no hay disparidades significativas a lo largo y ancho de la población. Tiene que prevalecer la canasta básica saludable. Pero además los otros gastos necesarios: salud, educación, transporte, comunicación. Allí hay un primer criterio. Lo otro, la correspondencia que tiene que haber entre crecimiento y bienestar humano. Este país crece concentradamente. 115 ultramillonarios. Hoy se habla de 10 familias que concentran la riqueza de este país, mientras que el 21.6% de la población que está aún trabajando no logra satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. Es decir, crecimiento con pobreza. Hay que romper con esa lógica. El salario debe garantizar la relación de alimentos y los otros gastos necesarios, pero además permitir el confort, el decoro,
la felicidad que nos está siendo negada. Profesora, hoy hablando de esas inequidades, tal vez un elemento catalizador será la educación. Y hoy tenemos el hito de que entran ya en el sector escolar 1 millón de panameños. De manera tardía, con una infraestructura inadecuada, con falta del instrumental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un número significativo de docentes que aún no han sido nombrados. Ese es el estado de gobierno que no planifican, que no priorizan la educación como derecho, como un derecho humano. E insistimos en lo que dijimos en el primer debate. Usted puede tener el mejor docente, el mejor alumno, pero ellos no pueden cargar con la miseria en la que viven miles y miles de niños, niñas y juventud en este país. Un niño, una niña, un adolescente desnutrido no puede tener el rendimiento académico adecuado. Esas son las cosas que tenemos que valorar, mirar la integralidad. Se debe garantizar la educación verdaderamente gratuita y nuestra propuesta es desde el maternal hasta la educación superior. Porque hay algo que, es decir, ¿una reforma educativa es necesaria? Nosotros creemos en la necesidad de establecer una currícula educativa que responda ¿a qué? Al desarrollo nacional y social, es decir, a nuestra visión de largo plazo, una currícula integral en la ciencia, en las humanidades, en la tecnología, en lo operativo y en lo teórico, es decir, práctica y teoría, una currícula que reincorpore algo que se le quitó producto de la política económica neoliberal, pensamiento crítico, y eso significa un conjunto de asignaturas que permite a los jóvenes, a la niñez, el pensamiento, la lectura, que hoy se cuestiona mucho, pero se ha planteado una currícula reduccionista en donde precisamente el análisis, la comprensión de la lectura está siendo descuidado, desatendido en un sistema educativo que no responde a las necesidades para el desarrollo económico y social, para el bienestar y para la plena realización. Una currícula que se preocupa por decir fracasamos pruebas internacionales, pero que no hace nada para resolver el problema. Otros países que tenían el mismo estado de situación resolvieron el problema desde sus causas. ¿Cuáles? Y no de sus... ¿Y cómo? Finlandia, por ejemplo, hizo un debate. ¿Qué queremos? ¿Una educación para el alumno o para el conocimiento? Decidió el alumno. ¿Qué significaba eso? El Estado tenía que garantizar una educación gratuita desde el primer nivel hasta lo que nosotros llamamos el duodécimo grado, gratuita, pública, no existe educación privada. A partir de allí, entregar alimentos útiles, transporte y establecer en las jornadas vespertinas una currícula que llevara a otras destrezas, arte, música, pintura, deporte, es decir, una integralidad en el pensamiento. Hoy aparecen entre los 10 países con mayores porcentajes. Sí. Panamá tiene que hacer un cambio y entender que la educación es un derecho, que la educación debe estar dirigida a las potencialidades que tenemos como país, pero también algo que me dicen los estudiantes, las profesiones tienen que tener validez. Si nos gusta estudiar química, no nos pueden decir cuando nos graduamos, el mercado no requiere químicos. Bueno, las materias de ciencias siempre tienen salida. Es uno de los las de ciencias relativamente, sí. Porque por ejemplo nosotros conocemos un grupo de biólogos químicos que están trabajando en hoteles cuando esa no es su profesión. Profesora, ¿usted confía en el Tribunal Electoral? Soy de las personas que más ha hecho cuestionamiento, que incluso hemos tenido que enviar notas señalando elementos que afectan el proceso electoral, la campaña electoral en nuestro país. Porque
clave, el día D. El día D ustedes lo hicieron desde un partido. Obviamente va a ser más difícil y más costoso hacerlo desde la libre postulación. Poner jurados en todas las mesas para que los 4 no se conviertan en 7 y los 6 en 8, que ocurre Ya nos todavía. ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado. ¿Qué se va a hacer para que eso no ocurra? Bueno, nosotros estamos en un proceso de concientización a la población, que es el primer garante de que efectivamente se haga respetar su voluntad. En un proceso además de capacitar, de organizar a nuestros representantes en las mesas, en los centros de votación, en las juntas circuitales. Hacer la denuncia oportuna. Yo creo que ese es un elemento también trascendental. Advertir a los organismos internacionales de anomalías que se puedan estar desarrollando como una base fundamental para el ejercicio que llaman democrático, pero que lo importante es que se garantice el respeto al derecho de la ciudadanía y de su voto emitido. Tenemos experiencias donde efectivamente si no tienes un representante, no cuadran las cifras, le dicen quítale a este. Esas son las cosas que no se pueden dar. Yo creo que los magistrados tienen que estar conscientes, los del Tribunal Electoral, que están en entredicho, que hay mucho cuestionamiento, mucha crítica. Hay que demostrar transparencia, hay que demostrar imparcialidad y hay que demostrar efectivamente las capacidades y la voluntad de respetar la decisión del pueblo, que es el que emite el voto. Así es. Profesora Maribel Gordón, gracias por esta visita y suerte en estas elecciones y suerte en el debate el próximo miércoles, recuerden. Gracias. Que es allá en la altiva provincia chiricana.